Vamos a entrevistar a la doctora Araceli Zamora, directora del Centro de Estudios de la Tierra de aquí del Centro Universitario de la Costa. Me mostraba, por ejemplo, toda la información que está en el Servicio Sismológico Nacional. Dice, por ejemplo, me mostraba, en el Tuito tembló el 17, pero constantemente hay actividad sísmica, a veces imperceptible. Y pues más o menos aquí en Puerto Vallarta, ¿qué tanto se registran sismos, doctora? Bueno, podemos considerar una sismicidad baja comparativamente con otras áreas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán. Pero no es descartable que se estén generando sismos más pequeños, no hay una red local que los registre. Estamos supeditados a lo que hace el Servicio Sismológico Nacional, es una red nacional, ¿no? Si nosotros pusiéramos una red local, pudiéramos ver mayor cantidad de sismos, pero siempre se están registrando, y lo que mencionaban los estudiantes de que se registren en este septiembre, o eso es solo coincidencia, ¿no? En algún momento yo hablaba de un terremoto de magnitud 8.1 que fue en 1932 y fue el 3 de junio, entonces pues no tiene comparativo, ¿no? Ha sido coincidencia que los 19 de septiembre del 85, del 95, del 2017, del 21, pues han sido coincidencia nada más. Ahora, esta actividad para todos los que no nos dedicamos a esto y que no sabemos, y que obviamente después de lo que se vivió en el 85, para quienes lo vivimos, para quienes estuvimos muy de cerca, ya sea cubriendo, ya sea hablando de lo sucedido, ¿qué tanta sismicidad? Sabemos que en todo territorio nacional, en el país se da, pero en nuestra región, ¿qué tantos sismos se registran? Bueno, es importante saber que Jalisco es una microplaca que está en contacto con otras 4. ¿no? Está la placa de Rivera, la placa de Cocos, la del Pacífico, la Norteamérica y el bloque de Jalisco. Entonces, estas placas, digamos que son piezas de rompecabezas y se están moviendo, no se amoldan y tienen bordes irregulares. Entonces, cada vez que una quiere pasar sobre la otra, hay fricción y eso se va acumulando hasta que hay un punto de liberación. Esos son los sismos. Entonces, ¿cuándo va a llegar ese tiempo de liberación? Pues no sabemos. Doctora, en el caso particular de Puerto Vallarta, usted hace rato me decía, no, pues constantemente está temblando, hay sismos, no nos damos cuenta, pero hay una actividad. Sí. En el mapa podemos ver que se registran a la semana 2 o 3 sismos en Puerto Vallarta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Puerto Vallarta es una zona activa, tiene fallas que se están moviendo, se están deslizando unas respecto de otras, ¿no? Y sabemos que pues por aquí, por el Costa pasa una. Está activa, pues hay que monitorearla. Esa es la importancia. Usted dice, hay necesidad de una red aquí. Sí. ¿Por qué no se ha instalado? Porque no hay recursos disponibles para eso. O sea, se destinan muchos recursos para otras cosas, pero como no ha sido tan evidente la necesidad, no se instalan, y eso es a muy largo plazo. O sea, nosotros no vamos a dar resultados en 1 año, en 2. Necesitamos años de estudio, ¿no? Como usted lo mencionaba, el Servicio Sismológico y Protección Civil nació a raíz de una catástrofe. Entonces, desafortunadamente, todas las investigaciones van a partir de algo catastrófico. Y es decir, por ejemplo, Protección Civil debe ser prevención, no reacción. Así es. Entonces debemos de estar prevenidos para todo, pero bien dice usted, se destinan recursos para otras cosas que pudiera el Estado, la Federación, el municipio decir, bueno, esta es una actividad que se registra en esta zona, que hay necesidad de tener una red sísmica, así como tener los pozos de abastecimiento de agua. Así es. ¿No? Sí. Y de pronto los recursos se destinan a otras cosas. Doctora,
En el caso de Puerto Vallarta, y voy a meterlo a este tema que yo sí vengo manejando, vemos con tristeza que las construcciones que se dan aquí en Puerto Vallarta, lo vemos porque hay expedientes que no cuentan con expedientes de obra, por ejemplo, que no cuentan con estudios, que no cuentan con todos esos requerimientos que debe de tener una zona como esta para las construcciones que se están haciendo, de los niveles que se están haciendo. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, eso debe de cambiar. Recordemos que nuestro país es sísmico. Vallarta no está fuera de eso. Vallarta también es una zona sísmica porque tenemos enfrente una placa que está subduciendo bajo el Vallarta, ¿no? Entonces necesitan las constructoras hacer estudios serios de geofísica, geodinámica, ver cuáles son las condiciones del terreno sobre el cual van a construir. Recordemos que deben de ser las edificaciones sismo resistentes. ¿Qué quiere decir? Pues que garanticen la vida de la persona. Eso es lo que se tiene que hacer y la cultura debe de cambiar. Y las autoridades municipales también deben ser más exigentes, los lineamientos, los requisitos para construir y sobre todo este tipo de edificios, amigos del auditorio, que de pronto dicen es que están en contra de la inversión. Eso. No, bienvenida a la inversión, pero en orden, en regla, que cuenten con los lineamientos, que se construya como se debe, porque cuando pasan las desgracias, cuando pasan las catástrofes, entonces empiezan a responsabilizar a medio mundo, si es que están los responsables, si no es que ya se fueron de Puerto Vallarta o del lugar en donde ocurra el tipo de catástrofe, siniestro, y ves por eso que se debe ser más exigente, y vemos que lamentablemente en lo que viene siendo desarrollo urbano no se es tan exigente, están de alguna manera muy complaciente la autoridad en que no se cumplan los expedientes debidamente. Y no nada más hablo de la construcción, hablo también de que debe de haber pues las medidas en un momento dado de evacuación, saber por dónde vamos a salir. Puerto Vallarta cada día más vemos hay vehículos, gente, no sabemos cuáles son las salidas, las entradas, en fin, está bien que se hagan los simulacros, pero realmente sabemos ante una catástrofe qué tenemos que hacer. Lo dudo, honestamente. Se hacen los simulacros, se llevan a cabo como en instituciones educativas como aquí y en algunas otras, la evacuación de los alumnos, en algunos edificios a veces también, como por ejemplo recuerdo algunos simulacros que se hicieron en La Aurora, algunos de los edificios de La Aurora, que sería bueno un dictamen por parte de Protección Civil de todos esos edificios en los que han sufrido modificaciones por hacer negocios en la parte baja, en la planta baja de esos edificios. Y bueno, se modifican de alguna manera las estructuras y se debilitan. En el caso de estos sismos, pues estaríamos a la expectativa, lamentablemente, a ver qué pasa, ¿no? Porque no se cumplen, no hay lineamientos que se cumplan a cabalidad. Bueno, recordemos que para cada sitio se tiene que tener un reglamento de construcción del lugar. Un sitio que ha sido muy estudiado y donde se han cambiado los reglamentos de construcción es la Ciudad de México. Recordemos que la mayor parte de los daños en el sismo del 85 hicieron posible esto. Desafortunadamente fue después de una catástrofe. Entonces lo que tenemos que aprender es que los reglamentos deben ser para el lugar donde se están construyendo y se deben hacer los estudios pertinentes antes de las construcciones, ¿no? Para evitar esas catástrofes. ¿Y qué pasa, maestra? Vimos, por ejemplo, con el Colegio Repsamen en la Ciudad de México. ¿Qué vimos? Un edificio que ya estaba, pero que ya se había construido con lineamientos y todo lo que usted guste, pero después hicieron una construcción adicional. Ya es otro peso, otra carga, ¿no? Así es. Y por eso se colapsó. Entonces, ¿qué pasa con esos edificios, con esas construcciones
que inicialmente son planta baja o son de 2 pisos, pero ya le echan otro, y entonces la carga ya no es la misma. Sí, pero recordemos aquí que el constructor y el que hace la solicitud debe ser consciente de esto. No lo dejemos a las autoridades son mínimas y no pueden estar al pendiente de todo. Mencionaba Protección Civil. ¿Cuántas personas de Protección Civil hay? Entonces seamos nosotros los responsables de hacer ese tipo de construcciones bien hechas. Y como dicen, lo bien hecho a veces sale caro, pero puede salvar una vida. Mire, tenemos el caso muy reciente y que lo hemos estado manejando del edificio Isla 115, que en el 2022 se fracturó, tuvieron que evacuar a la gente, y es un edificio de reciente construcción. No tiene 10 años, 20, y aunque los tuviera, cuando se construye bien, se construye bien. Y ya sacaron a la gente, y obviamente se pide por transparencia todo el expediente que hay de Isla. No hay tal cálculo estructural para esto, sismicidad, bla, 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 no existe. Lo que sí tiene es permiso de habitabilidad, ¿no? Pero yo creo que se tiene que hablar más de estos temas. De pronto hay quienes no toman en cuenta todas estas cosas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con el cumplimiento de estándares de construcción. ¿Por qué? Porque ahí van a vivir personas, son vidas, y no se puede jugar con la vida de una persona. Entonces tenemos que aprender de la Protección Civil para prevenir, y eso es Protección Civil. ¿Algo más que nos quiera comentar sobre los sismos? No, bueno, hay que ser conscientes de que estamos en un país sísmico y que nosotros somos los que debemos tener esa cultura. No lo dejemos a las autoridades. Nosotros de manera personal debemos tener esa cultura de ser preventivos. Y además de que sepa usted que hay sismos todos los días, imperceptibles algunos, la mayoría, pero todos los días tiembla. Así es, todos los días tiembla. ¿Y hoy ya tembló? Ya ha temblado hoy. El día de hoy, ¿qué tal? ¿Ya tembló hoy? No lo sentimos, es otra cosa, pero ya está registrado, ¿verdad? Así es. Pues muchas gracias por la presencia y aquí por ilustrarnos a la doctora Araceli Zamora, directora del Centro de Estudios de la Tierra del Centro Universitario de la Costa.